Una vida milagrosa. Capítulo 9. La oración poderosa. Encuentros en el salón del trono y el orgullo es sofocado. Un hombre de negocios y evangelista llamado Doug Collins me invitó a Canadá a hablar en algunos eventos durante el fin de semana, tras haber visto mi historia en la televisión. Antes de salir al viaje, tuve la oportunidad de hablar con Doug varias veces por teléfono y supe que él mismo estaba involucrado en gran parte del ministerio. Él había predicado en varios lugares de Norteamérica, también formaba parte de algunas grandes cruzadas en África y había fundado un orfanato allá. Ambos intercambiamos historias del ministerio y yo estaba emocionado de escuchar acerca de algunos de los asombrosos milagros que ellos habían visto al Señor llevar a cabo mientras estaban en el campo de misiones en África, así como en Norteamérica. Yo esperaba que, aunque me hubiera invitado a asistir y ministrar allá, pudiera obtener también algún conocimiento o revelación de Dios que él tuviera, y no quedé decepcionado. Lo primero que hicimos fue un evento comunitario el viernes por la noche en Windsor. Después hicimos un servicio dominical matutino en el área metropolitana de Toronto. Doug me había presentado en los primeros 2 servicios y yo prediqué. Cuando llegó el tiempo de orar por la gente, él me ayudó un poco, pero durante la mayor parte simplemente me dejó hacerlo y observó. Después de escuchar la infinidad de cosas grandiosas que él había visto hacer al Señor antes, yo me preguntaba cómo pensaba que habían marchado los 2 primeros servicios, de manera que le pregunté. Él me dijo que pensaba que habían estado grandiosos, pero que normalmente oraba antes de los servicios en una manera diferente a la mía. Él sugirió que para el último servicio podíamos hacerlo a su manera si yo lo deseaba, y acepté. Tengo que admitir que esto me confundió un poco, ya que no podía pensar en otra manera de orar más que en la mía, pero pronto averigüé a lo que se refería. Quedaban alrededor de 2 horas antes de que comenzara el último servicio. Regresamos al lugar donde nos estábamos hospedando y él me invitó a su habitación para poder comenzar a orar. Esto fue un poco diferente, ya que normalmente espero hasta la última media hora antes del servicio para entrar de lleno a la oración, y entonces oro hasta que comienza, si es posible. Una vez en la habitación nos colocamos junto a la cama y él me dijo que simplemente me recostara en la alfombra gruesa y me pusiera cómodo. Lo hice y entonces lo escuché decir algo como: Espíritu Santo, simplemente te invitamos a este lugar. Y eso fue todo. Después de algunos minutos, él lo dijo de nuevo. Una vez más se quedó callado durante algunos minutos antes de decir algo similar de nuevo. Señor, te amamos. Espíritu Santo, ven. Discretamente saqué mi teléfono y vi la hora. Habíamos estado ahí durante casi media hora y yo estaba comenzando a inquietarme un poco. Cuando yo oraba antes del servicio le pedía al Espíritu Santo que viniera, pero entonces comenzaba a repasar varias peticiones y agradecimientos específicos. Le pedía al Señor que llevara a gente a la reunión. Le pedía que me diera las palabras que Él deseaba que dijera. Le pedía salvaciones. Le pedía que hiciera señales, milagros y prodigios. Le agradecía por la oportunidad de ministrar. También le agradecía por su fidelidad. Creo que el punto es que cuando oro, la mayor parte del tiempo estoy haciendo algo activamente o concentrándome en mí y mis preocupaciones, y no descansando ni esperando, atrayendo la presencia de Dios. Otros 20 minutos pasaron y escuché que Doug dijo: Espíritu Santo, por favor, ven. Ahora sé que la Biblia nos dice que como cristianos el Espíritu Santo mora en nosotros. Sabía que Doug creía en eso también, de manera que obviamente estaba orando por más que eso, lo cual estaba bien por mí. Pero no sabía cuánto estaba dispuesto a esperar o qué era exactamente lo que estaba esperando. Yo soy una persona muy hiperactiva e intensa y realmente estaba batallando con permanecer en el suelo tanto tiempo. Miré mi teléfono e iba a levantarme lentamente para marcharme de vuelta a mi habitación. No deseaba ser grosero ni ofender a Doug en ninguna manera, pero simplemente no podía soportar permanecer mucho más tiempo haciendo nada. Cuando llegó la hora yo estuve a punto de levantarme y salir de la habitación,
cuando escuché que el Señor me dijo que debía permanecer más tiempo. Pasaron algunos minutos y de nuevo Doug llamó suavemente: Espíritu Santo, ven, como lo hiciste en la Biblia. Mis ojos estaban cerrados y mi mente continuaba vagando, y pasaron otros 10 minutos antes de que eso sucediera. Las palabras no pueden describir exactamente lo que sucedió, pero puedo decirle a lo que era semejante. En primer lugar, imagínese estar a la orilla del mar cuando hay un tipo de tormenta o cuando por alguna razón las olas son muy grandes y rompen en la playa con una gran fuerza. Después imagínese que puede recostarse en la playa entre las olas y cuando llega la siguiente ola, esta pasa justo por encima de usted. Así me sentí. Fue repentino e inesperado, y realmente se sintió como que una ola había caído encima de mí y me había envuelto completamente, al punto en que incluso llenó mis pulmones, tanto que tuve que respirar y me encontré literalmente jadeando. De pronto Doug gritó fuertemente: «Una doble porción, Señor». Antes de que tuviera tiempo de siquiera examinar lo que estaba pasando, sucedió de nuevo. Después de que desapareciera el impacto inicial, me encontré en una presencia tan tangible de Dios que parecía como si estuviera justo en su trono, contento de simplemente estar ahí disfrutándolo, sin sentir la necesidad de comunicar o pedir nada. El tiempo voló y en algún momento él comenzó a darme visiones de personas específicas que estarían en la reunión esa noche. El Señor no solamente me mostró su aspecto y la ropa que vestirían, sino también me dijo cuáles eran sus peticiones de oración. Doug también estaba teniendo visiones y palabras de conocimiento. Tomó un cuaderno y comenzó a escribirlas para que no olvidara nada. Esa noche en la reunión, cada una de las personas que el Señor nos mostró y cada palabra de conocimiento que nos dio sucedieron. Por favor, recuerde que todo esto sucedió debido a la oración que se enfocó solamente en Dios. El arma de la oración. Probablemente el arma más conocida y de la que más se habla que el Señor les da a sus hijos sea el arma de la oración. Una y otra vez en la Biblia encontramos que se nos ordena orar. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice que oremos sin cesar. Filipenses 4:6 nos dice que no nos inquietemos por nada, sino que oremos por todo. Es posible que haya varias cosas con las que los cristianos no estén de acuerdo en todo el mundo. Pero una de las cosas en las que siempre están de acuerdo es en que debemos de orar a Dios. Cualquier diferencia que surja al respecto será acerca de cómo debemos orar, ya que hay muchos tipos de diferentes de oración y maneras distintas de orar. Por ejemplo, yo he orado a Dios durante más de 30 años y he estado en el ministerio durante unos cuantos años y realmente creía comprender bastante bien lo que implicaba la oración personal antes de encontrar el tipo de oración que me mostró Doug Collins. Era un tipo de oración cuya meta era enfocarse en Dios y simplemente sumergirse en su presencia. Desde entonces he encontrado que, de manera interesante, en algunos círculos se le llama oración para sumergirse, lo cual me hace reír debido a que realmente sentí la presencia de Dios como si una ola de agua hubiera caído sobre mí. También vemos en la Biblia, cuando Jesús habló acerca del agua viva, en Juan capítulo 4 y en Juan 7, 37 al 39, de nuevo utiliza el término agua viva para describir al Espíritu Santo, exactamente lo que Doug oró que viniera. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos a diferentes personas que se sometieron a largos tiempos de oración con Dios y las cosas asombrosas que a menudo acompañaban a esos tiempos de oración. En Lucas capítulo 6 versículo 12 dice que Jesús salió un día a orar y terminó orando toda la noche. Esa fue la noche antes de elegir a los 12 discípulos. También leemos otros ejemplos en que salió para pasar largos ratos de oración con Dios, considerando la cantidad de tiempo que él pasó en oración, y lo dijo en Mateo capítulo 6 versículos 7 al 8, acerca de no parlotear vanas repeticiones con nuestras palabras. Sería seguro decir que Jesús era fanático de lo que la gente llama en la actualidad la oración para sumergirse. Es verdaderamente una de las mejores maneras en que podemos descansar en la presencia de Dios, como lo describe Hebreos capítulo 4.
Necesitamos recordar que no importa qué método o tipo de oración practiquemos, esta es una manera de pasar tiempo con Dios y permanecer conectados con Él. Nuestra ambición debe ser concentrarnos en Él y en sus planes por sobre los nuestros. Sus planes son mucho mejores y más exitosos que cualquier cosa que nosotros podamos inventar. Esta es un arma que podemos utilizar en todos lados y en cualquier momento para ayudarnos y ayudar a otros a conectarnos con Dios, con el fin de vivir una vida sobrenatural de victoria mientras estamos en esta tierra. Una vía de dos sentidos. Cuando miramos de cerca la oración en general encontramos que está destinada a ser más de lo que resulta ser a menudo, porque frecuentemente la hemos convertido en algo que no es. No debe ser un monólogo, una transmisión de una vía en la que enviamos nuestras oraciones hacia Dios y después nos retiramos. Está destinada a ser un diálogo en el que estamos en una real comunicación con Dios de ida y de regreso. Imagine que habla por teléfono con su mejor amigo. Cuando él responde, usted comienza a hablar sin darle siquiera la oportunidad de responder. Y cuando terminan de hablar, usted simplemente cuelga el teléfono. Sé que esto suena tonto, pero es exactamente la manera en que muchas personas oran a Dios. Ellos le dicen sus peticiones y después simplemente se retiran o se dan la vuelta y se van a dormir sin escucharlo responder. Esto en sí es una forma de orgullo, ya que la persona está tan enfocada en sí misma que no está escuchando lo que Dios desea decir. La mayor parte del tiempo creo que no lo hacen a propósito. Mucha gente simplemente no espera que Dios les responda. Jesús dijo en Juan 8:47, el que es de Dios escucha lo que Dios dice. Y en Juan 10:27 dijo, mis ovejas oyen mi voz. Solamente con estos versículos no pudo dejar más claro que nosotros debemos estar escuchando lo que Él nos habla. Permítame darle un ejemplo de cómo puede funcionar esto. Un día una mujer me vio en televisión. Me llamó y dejó un mensaje con solo su nombre y su número telefónico. Después de escuchar su mensaje, oré por ella y mientras oraba, el Señor me dijo claramente el nombre de Robert. Cuando la llamé, ella dijo que su petición de oración era que deseaba poder sentir y conocer el amor que Dios sentía por ella. Ella continuó hablándome de la infinidad de problemas que estaba teniendo en su vida, un matrimonio en aprietos, 2 hijos severamente enfermos y ahora acababa de perder su empleo. También mencionó que había sido adoptada y era la única hija que no era de sangre. De pequeña había sido maltratada física, emocional y verbalmente. Entonces dijo que aunque había creído en Dios desde que era pequeña, ella nunca había podido sentir su amor. Comenzamos a orar y el Señor me dijo que le comunicara que Él la conocía y la amaba, incluso desde que estaba en el vientre de su madre. Entonces oré que ella pudiera sentir físicamente el amor y la presencia de Dios. Ella sintió un cosquilleo tibio que cubrió su cuerpo completamente, pero admitió que le era difícil creer en su corazón que Dios realmente la amaba, después de todo lo malo que había sucedido en su vida. El Señor me dijo que le preguntara qué significaba el nombre Robert para ella, y ella dijo que era el nombre de su hermano. Dios dijo inmediatamente, no, pregúntale qué más representa. Entonces le pregunté de nuevo y esta vez ella estalló en llanto. ¡Ay, Dios mío! Ella dijo que tenía una foto en que ella aparecía de recién nacida en el hospital y escrito en la pulsera de plástico estaba el nombre de su madre biológica, Robert. Alguien había intentado tacharlo con una pluma en la foto, pero ella la había estado mirando durante años y estaba convencida de que decía Robert. Su madre la había abandonado en el hospital cuando solo tenía 2 días de nacida. Desde que tenía 18 años, ella había estado intentando rastrear a sus padres biológicos y todo lo que tenía para proceder era esa fotografía. Las leyes del estado prohibían que el hospital o alguien del programa estatal de adopción proporcionara la información. En ese momento ella básicamente había perdido la esperanza de encontrar a sus padres biológicos. Piénselo, esta mujer llamó pidiendo poder sentir y conocer el amor de Dios que sentía hacia ella, de manera que el Señor me dijo que le comunicara que Él la conocía y la amaba
desde que estaba en el vientre de su madre, y se lo había comprobado dándole lo único que ella sabía de su madre: el apellido. Eso era algo a lo que podía asirse y creer, porque solamente Dios pudo haber sabido esa información. Yo creo completamente que fue algo que le cambió la vida, aunque no he vuelto a escuchar de ella. La razón por la que le compartí este testimonio se debe a que todo giró en torno al poder de una oración de 2 vías con Dios. Si yo solamente hubiera orado lo que yo pensaba que era lo más importante, o hubiera orado y no hubiera tomado el tiempo para escuchar las respuestas de Dios, nada de eso habría sucedido. Por favor, escúcheme cuando le digo que Dios desea tener esa misma interacción con usted. No hay nada en la relación con Dios o en la manera en que yo lo escucho que no esté disponible para todos los creyentes que lo deseen. No obstante, tal como en cualquier otra relación, se necesita tiempo y decisiones deliberadas para llegar a conocer a la otra parte y tener una conexión sana. Dios desea que nosotros valoremos su presencia y que lo busquemos de verdad. Tal como he aprendido, eso a menudo tomará tiempo e incluso sacrificio, pero vale la pena. El orgullo es sofocado. Una de las principales tácticas que el enemigo utiliza contra nosotros es el orgullo. El único problema es que cuando alguien está luchando contra el orgullo, la persona a menudo es la última en saberlo. La otra cosa taimada del orgullo es que este puede lucir de 2 maneras muy diferentes. La forma más común que la gente asocia con el orgullo es la arrogancia y una opinión demasiado alta de sí misma. La otra forma de orgullo es muy real, pero a menudo difícil de detectar. Sucede cuando las personas creen ser tan malas o incompetentes de una forma u otra que no hay esperanza para ellos ni para su situación. En ambos casos, el enfoque está en uno mismo, y esa es la esencia del orgullo. Dios desea que nos enfoquemos en Él, y es por ello que el arma poderosa de la oración es lo que Dios nos da para combatir el orgullo. La oración tiene la habilidad de quitar el foco de nosotros mismos y de colocarlo en Dios donde pertenece. Cuando pasamos tiempo en oración sincera a Dios y esta proviene de nuestro corazón, es difícil enfocarnos en otra cosa que no sea Él. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 5 al 7 nos dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. De manera que vemos que Dios dice que la cura para el orgullo es humillarse, y la manera en que Él dice que lo hagamos es depositando toda ansiedad en Él. En otras palabras, orando. En el capítulo 4 leyó que yo oré casi toda la noche antes de que el Espíritu Santo se mostrara en nuestra habitación y tuviéramos las experiencias del tipo del Pentecostés. Aunque no me daba cuenta, yo estaba luchando con el orgullo en ese tiempo, porque me estaba enfocando en mí mismo y en mi incapacidad de hablar frente a la gente, al punto que casi no creía que el Señor pudiera llevar a cabo algo al respecto. Al utilizar el arma poderosa de la oración y al humillarme ante Dios toda la noche, el orgullo finalmente fue quebrantado cuando el Señor envió al Espíritu Santo en poder. Esto es justo lo que decía el versículo 5. Él da gracia a los humildes, y como lo aprendimos antes, su gracia es su poder. Le animo a depositar toda su ansiedad en el Señor a través de la oración y a mostrarle que usted va en serio, tal como la viuda persistente que encontramos en Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8, quien clamaba día y noche. Jesús dijo que cuando lo hagamos, Dios lo verá y sí hará justicia, y sin demora. Utilice hoy el arma de la oración y mire cómo sus problemas se hunden a medida que crece su perspectiva de Dios.